se me descongeló mi nevera y todo y se me hizo un montón de hielo. Y semanas más tarde la descongelé y encontré una placa de hielo que dentro había una bolsa con un hash. Yo suelo poner la fecha del hash y era tenía como 4 o 5 años ese hash, ¿vale? Pero yo he probado hash que no es blanco y es de una calidad increíble. Y luego la Piatela es el mejor hash del mundo, también creo que es un error, porque Piatela en sí es solo el nombre de una textura, no de una calidad, ¿vale? Piensa que tú sacas tus plantas congeladas, las metes en un agua que tiene que estar entre 0 y 0,5 como mucho, tienes que aguantar esa temperatura durante todo el proceso. En mi segundo viaje a Ámsterdam, con 17 años, entré en un coffee shop y yo lo que hacía era entraba y siempre pedía 1 gramo del hash más bueno que había. El dealer me dijo que había un hash nuevo que acababa de salir que se llamaba Netherland Hash, que era Isolator. No es algo que sea por dinero, sino es algo que es por amor a lo que haces. Cada estantería tenía como una profundidad de 5 bolsas, o sea, 2,5 kilos por 10. Entonces eran como 25 kilos por estante, entonces era mucha cantidad. Y encima, cuando yo empecé a lavar, primero lavábamos como 5 o 10 kilos al día y yo me di cuenta que por las noches alguien entraba en esa sala y metía más bolsa. Al final, creo que es muy importante, si te gusta trabajar en este sector, buscar como el nicho dentro del sector en el cual tú crees que te puedes desarrollar mejor o puedes dar lo mejor de ti o lo que más te interesa y darle fuerte, fuerte, fuerte. Bajo presión se aprende de la situación. Una mano hacia el cielo, otra mano en el corazón. Bajo presión no va a cambiar la situación, pero aprenderemos a ser fuertes por crecer. Bajo presión, bajo presión, oh, bajo presión. Bueno, familia, pues nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos y para todas. Hoy estamos en otro nuevo episodio de Bajo Presión. Estamos con el señor Blue Eyes, uno de los señores que realmente logró conectar la escena, digamos, europea con la americana en cuanto al campo solventless. Para mí es un auténtico honor estar contigo, hermano. Un placer. Para nada, la verdad es que yo tenía mucho ganas de venir aquí a Barcelona para estar con 4 o 5 personas. Sentí llevaba mucho tiempo pensando. De eso tenemos algunas personas en común que me hablan muy bien de ti. Sí, a Raquel le mando de aquí también un saludo. Y nada, tío, pues queremos conocer un poquito de ti, un poquito sobre tu trabajo, tu background, por así decirlo, porque sé de sobra que llevas mucho tiempo partiéndote la cara por llevar esto a donde ahora mismo esta ciudad lo tiene. Y nada, tío, pues en primer lugar, cuéntanos un poco sobre ti, sobre los proyectos, digamos, que estáis desarrollando y que la gente te conozca un poquito y sepa quién es Blue Eyes, ¿no? Bueno, creo que la gente que le gusta el hash en España un poco saben ya de mí, pero pues yo no soy nadie más que un loco del hash, me encanta el hash. Llevo fumando desde los 14 años y llevo haciendo hash desde los 17, 18 años. Y pues el hash siempre ha estado envuelto en mi vida de alguna manera. Entonces, para mí es como una pasión, un estilo de vida. Y bueno, gracias a ello he podido viajar por todo el mundo, conocer gente de todas las partes del mundo y formar parte de proyectos legales y otros no tan legales en muchos países del mundo, ¿no? Actualmente estoy un poco más tranquilo, por decirlo de alguna manera, porque tengo un proyecto personal que es este club. Llevo 2 años como manager de este club y llevo como 6 meses como propietario, uno de los propietarios de este club. Y bueno, estoy desarrollando un poco lo que es mi proyecto social, cultural dentro de esta asociación, ¿no? Independientemente, sigo con mis trabajos de consultor canábico y hago consultoría canábica para empresas tanto en Latinoamérica como ahora en Tailandia también. Hago algunos cursos de hash también en algunos países del mundo y bueno, estoy ahí en la ruta canábica de eventos, de ferias, de copas. Soy juez de varias copas a nivel nacional y también internacional y bueno, un poco es. Digo que estoy más tranquilo, pero en verdad
bueno, no paro, pero es lo que me gusta, o sea, que lo hago con amor y con cariño. Se os nota la vibra, tío. Realmente todas las personas con las que hablo, desde luego lo primero que siento es la pasión que tenéis detrás de todo esto, la mayoría además desde niño, ¿no? Pues es que yo siempre digo que este sector es un sector bastante sacrificado porque se trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, no hay vacaciones ni días libres. Lo que pues a veces se trabaja desde la playa en Tailandia, a veces se trabaja desde en una fiesta, en un evento, entonces es un trabajo un poco así, ¿no? Hay momentos de diversión, de pasarla bien, pero siempre al final estás trabajando. Claro. Entonces, si no te gusta lo que haces, si no lo haces con pasión, ¿quién aguanta trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana? Nadie. Yo lo que me Entonces, pasaba... no es algo que sea por dinero, sino es algo que es por amor a lo que haces, ¿no? Claro, claro. Desde luego tenemos la fortuna, yo es que pasé 10 años en hostelería, entonces claro, he pasado muchos años en donde no te sientes, digamos, entonces tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta hacer y realmente somos muy afortunados, macho. Yo tengo, por ejemplo, la pregunta curiosa, digamos, de cómo Blue Eyes al final decide, digamos, obsesionarse y centrarse en el campo solventless y sobre todo en el campo del Waterhouse, ¿no? Bueno, como he dicho, a los 14 años empecé a fumar. En España, como ya todos sabéis, hay una cultura de hash mucho más grande que de hierba, excepto ahora que han empezado con los clubs canábicos como a popularizar más la hierba, pero siempre ha habido una cultura muy grande de hash. Y cuando yo empecé a fumar, me acuerdo que rápido quise saber eso que me fumaba, de dónde venía, cómo estaba hecho, Claro. porque habían unos que valían un precio y otros que valían otro, cuál era la diferencia, etcétera, ¿no? Pero claro, esto hablamos el año como 98, 97, en ese momento no había Facebook, no había Instagram, no había tantas redes sociales ni tanta información y era un poco más complicado, ¿no? Acceder a toda esa información que yo buscaba. Y me acuerdo que en mi segundo viaje a Ámsterdam, con 17 años, entré en un coffee shop y yo lo que hacía era entraba y siempre pedía un gramo del hash más bueno que había. Y ese día me vendieron un gramo de marroquí muy bueno, pero el dealer me dijo que había un hash nuevo que acababa de salir que se llamaba Netherland Hash, que era Isolator, Vale. y que era algo muy fuerte, muy potente, muy bueno, que valía como 10 veces más que el marroquí que acababa de comprar. Y nada, me acuerdo que compré un gramo que compartimos con mi amigo y me explotó la cabeza. O sea, vi que había una diferencia muy grande entre lo que llamaban Netherland Hash y el marroquí más bueno de ese dispensario. Esto en los 2000. Esto era el año 99 para ser exacto, verano del 99. Y me acuerdo que me levanté y fui al dealer y le pregunté qué era eso, que quién lo había hecho, que cómo... Y me contó que había una señora que se llamaba Mila Jansen, que había creado un sistema para hacer este hash que estaba hecho con agua y hielo y que era algo como mucho más puro, ¿no? Entonces rápidamente quise averiguar quién era esa Mila Jansen y me enteré que tenía una tienda en Ámsterdam. Entonces ese mismo día con mi amigo fuimos a la búsqueda de esa tienda hasta que la encontré, conocí a Mila y bueno, ahí empezó un poco lo que es mi pasión por el hash y bueno, mi amor por hacer hash también. Qué curioso que fueras directamente a la fuente a buscar la mujer. Pues fue un poco por casualidad. Ajá. Y también por las ganas que tenía yo como de aprender y de acceder a información, ¿no? Eso Pero es. en mi vida laboral muchas veces han pasado cosas por mera curiosidad, por estar en el sitio adecuado o han pasado cosas malas también por estar en el sitio no adecuado, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, bueno, forma un poco también parte de la suerte. Exacto, exacto. Y bueno, y a raíz de todo esto, o sea, yo por ejemplo tengo entendido que estuviste colaborando con Cookies, marca americana, digamos, súper reconocida, ¿no? Sí. ¿Cómo de comenzar a estudiar todas estas vainas y acabas ¿no? O sea, ¿cuál es el transcurso? ¿Qué es lo que sucede para que un español esté en el punto de mira de una marca americana tan globalmente importante y acabe, digamos, haciendo como de asesor, ¿no? Para una marca que en principio... Sí. La verdad, una vez más, fue una
causa o una causalidad o una casualidad, porque yo conocí a Werner años atrás cuando monté HQ, que es un club canábico que monté para unos rusos. Y me acuerdo que Werner vino a tocar a Barcelona y de casualidad apareció en el HQ, vino al club, ¿no? Entonces ahí nos conocimos en persona y a partir de ahí pues tuve como ese contacto con él. Y luego, una vez más, por casualidades de la vida, uno de los directivos de Cookies venía de vacaciones a Barcelona y un amigo en común me preguntó si podía como atenderle. Yo lo atendí aquí en Barcelona, lo llevé a un buen restaurante, a un club, etc. Y una vez más, casualidades de la vida, yo de vacaciones en California años después, esta persona ve mi Instagram, ve que estoy en California, me invita a ir a Cookies y al llegar a Cookies me enseñan un poco las instalaciones, etcétera, y me enseñan que acaban de arrancar un departamento como de extractos sin solventes, donde tenían a un mexicano ahí como haciendo hash. Como haciendo hash, ¿no? Sí, porque era un chico que ni venía del cannabis, ni sabía hacer hash ni nada, le habían dicho, mira, el hash se hace así, así, Estaba así, experimentando, digamos. ponte y tal, ¿no? Claro. Pero pues, los resultados no eran los que querían y también dio la casualidad que ese día estaba uno de los grandes directivos de Cookies ahí, Armin, un armenio, y nada, pues me ofrecieron darle como un curso al chico, ¿no? Como un curso rápido de una semana, algo así, ¿no? Y nada, le di el curso y continué mis vacaciones y al finalizar mis vacaciones me volvieron a llamar y me pidieron si podía como hacer una consultoría canábica en extractos insolventes, montar un laboratorio, equipar todo un laboratorio, entrenar a un equipo y dar salida a lo que iba a ser la primera remesa de extractos insolventes oficial bajo la marca Cookies, tanto Rosin como Isolator. Y al final pues me quedé como 3 o 4 meses allí trabajando con ellos, montamos el laboratorio, formamos un equipo y hicimos la primera remesa de varios kilos de Rosin y de Isolator para venderse bajo el nombre de Cookies. Qué chulada, hermano. Esto es historia del cannabis en España, realmente. Yo que me considero un friki, un ratón de laboratorio y que, jolín, al final todos estamos intentando crecer. Yo no creo que sea casualidad, es más causalidad por el trabajo, digamos, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Es que como ya conocía a Werner, luego el año antes de trabajar para Cookies también dio la casualidad que gané la High Times primer puesto de hash en Holanda. Claro. Y Werner estaba ahí porque cantaba en el evento y también como que bueno, pues se acercó a mí porque ya me conocía de vista, vio que había ganado, me vino a felicitar y tal, y luego como que todo se dio, ¿no? Claro. Fue un cúmulo de causalidades o casualidades, tío, claro. como quieras llamar. Al final también es importante esto porque el trabajo bien hecho puede tener su recompensa y realmente es importante que las nuevas generaciones tengan en cuenta que cuando persistes y sigues con pasión y con corazón, tronco, los resultados acaban apareciendo. En este aspecto me parece muy loco. La pregunta siguiente, a lo mejor ni siquiera, porque si realmente vosotros al final acabáis montando toda esta instalación, etcétera, no sé yo hasta qué punto te llegaría a impactar algo tan técnico que dijeses, coño, esto no lo había visto aquí y esta gente lo está ya haciendo, ¿no? Que algo que dijeses, hostia, esto en Estados Unidos me dejó un poco tarumba, ¿no? Qué locura. La verdad que lo que más me impresionó era algo que yo ya me esperaba, porque en Estados Unidos todo es a lo grande, ¿vale? Todo es en dimensiones a lo grande. Claro, cuando a mí me dieron el espacio para montar el laboratorio, era un espacio a lo mejor de 200 metros cuadrados, climatizado, con desagües, con un congelador gigante, o sea, era un espacio muy grande y me dieron carta blanca, o sea, para gastar. Me acuerdo que me gasté como $128.000 más o menos, porque compramos 6 liofilizadoras grandes, varios equipos de brutales, 2 prensas de las de pull pressure,
Entonces compramos bastante equipamiento, ¿no? Y claro, pues me impresionó el que me dieran carta blanca a nivel económico para montar el laboratorio, que me dijeran que querían todo lo mejor y que en 48 horas hubieran pagado la factura y estuviera el pedido ya corriendo para llegar, ¿no? Eso me impresionó bastante. Y luego lo que más me impresionó es que el primer día que yo empecé a trabajar ahí, después de hacer la primera semana de training, cuando ya me quedé como formalmente unos meses ahí, me enseñaron el material que yo tenía para empezar a trabajar. Ajá. Y había casi 2 toneladas de flor. ¿Vale? Era una sala climatizada, no congelada, pero climatizada, con bolsas de medio kilo de diferentes genéticas y había miles y miles de bolsas. O sea, era una sala con estanterías. Cada estantería tenía como una profundidad de 5 bolsas, o sea, 2,5 kilos por 10. Entonces eran como 25 kilos por estante, cada estantería tenía 4 pisos, o sea, eran muchas estanterías, entonces era mucha cantidad y encima cuando yo empecé a lavar, primero lavábamos como 5 o 10 kilos al día y yo me di cuenta que por las noches alguien entraba en esa sala y metía más bolsas. Hostia, ¿vale? No se acababa nunca. Era como que nunca se acababa. Entonces fue cuando ya equipé todo el laboratorio a lo grande para empezar a procesar. Cada lavada lavábamos 25 kilos, hacíamos 4 lavadas al día, 100 kilos al día. Wow. Entonces ya era un proceso mucho más rápido, ¿no? Piensa que ellos principalmente querían todo en rosin. Luego quisieron una parte en hash, una parte en rosin, pero al principio teníamos que hacer todo el hash, secarlo y una vez secado, prensarlo y luego curar el rosin, tal. O sea, era todo un proceso bastante largo y al principio éramos 2 personas, yo y ese mexicano que había empezado conmigo, y luego se añadieron 2 personas más, pero al principio éramos solo 2. Entonces eran jornadas bastante intensas, días de solo hacer ice y días de solo hacer rosin. Era un sueño, ¿no? Realmente. La verdad fue increíble porque a mí me dio la oportunidad de probar muchas cosas. Cuando trabajas con grandes cantidades y con tanto material, puedes probar que si temperaturas, que si presiones, que si lavar más tiempo, lavar menos tiempo, claro. La temperatura del agua más fría, menos fría, etcétera, ¿no? Entonces, en esas pruebas es un constante aprendizaje y eso me ayudó muchísimo, sobre todo a aprender que no es lo mismo lavar 1 kilo de material que 100 kilos al día. El nivel de instalaciones, nivel de agua, de hielo. Yo me acuerdo al principio teníamos una máquina de hielo gigante que producía un montón de hielo, pero no nos daba abasto y tenía que venir cada mañana un camión de hielo que lo vaciábamos y continuábamos, porque piensa que gastábamos a lo mejor 1.500, 2.000 litros de agua osmotizada diaria. Joder, hermano. Eran unas cantidades bastante grandes. Entonces, todo eso me dio un aprendizaje a que no es lo mismo 1 kilo que 100 kilos al nivel del montaje de laboratorio, trabajo, cantidades de agua, de hielo, claro. Etcétera. Y luego el expertise con cada diferente tipo de materia que te daría, ¿no? Claro. Es increíble eso. La verdad que muchas cosas eran flores frescas, por suerte, pero tuve que lavar de todo. En cookies se lavó de todo. Trin seco, claro. Flor seca, flor fresca. Es que al final es una compañía tan grande. Pero estuvo muy bien porque, pues, como tú dices, pude ver diferentes calidades, claro. Y texturas y productos diferentes resultantes. Al final fue una experiencia que me enriqueció mucho a nivel profesional. Y tanto. Yo creo que es un antes y un después. ¿No? O sea, tiene que ser una pasada. La verdad es que... Además, hay muchas historias no profesionales, personales que yo viví allí. ¿Se puede contar alguna? La mayoría no. Pero pues yo he estado en un jet privado con Werner, con Snoop Dogg, con B-Real, yendo a Las Vegas. He estado en fiestas privadas de cookies, en eventos con personalidades y bueno,
a la fin es curioso, a mí me da un poco Hombre. igual esas cosas, pero No. es divertido verte ahí Claro, tío. donde normalmente ves por televisión a esa gente y ahora de repente estás tú ahí sentado con ellos compartiendo el porro Eso es. y hablando de cannabis y de cosas de la vida, ¿no? Tío, qué pasada, porque en cierto modo yo ahora mismo siento un poco lo mismo, lo que te decía antes de que cuando me junto con vosotros, tronco, os tengo en un pedestal y entonces yo mismo me pongo hasta medio nerviosete, hermano, ¿sabes? Pero igual bueno, ves que somos gente normal, y tanto, reales, tío, y tanto. que lo único que nos diferencia un poco de los demás es que estamos locos por lo que hacemos. Tal cual, tío. Entonces, Pues ojalá sigáis así de locos, desde luego, tronco. Mira, volviendo un poquito a Europa, ¿vale? Yo sí que es verdad que veo muchas diferencias, ¿no? Como hemos comentado, la profesionalización al tener una industria legal, etcétera. Pero si tuviéramos que fijarnos, digamos, en Europa y en lo que se trabaja en Estados Unidos, quizá qué errores podríamos pensar, si es que se pueden llamar errores, que se cometan, digamos, en Europa o incluso en Estados Unidos. Pero ¿qué consideras, digamos, que quizá en Europa no se está haciendo del todo bien? de verdad pienso que en España en concreto, pues tampoco no me muevo tanto tipo en Europa, tipo en Francia, Italia, Alemania, pero creo que en España hay una cantidad de cultivadores y de extractores de nivel top que no hay en otros países. O sea, realmente no tenemos nada que envidiar a Estados Unidos, más allá de la legalidad. Creo que cuando trabajas legal hay gente con capital fuerte para invertir. Cuando inviertes puedes tener las mejores genéticas, los mejores cultivos, los mejores extractores, puedes tener todo lo mejor y puedes desarrollar productos de más calidad a nivel más grande, escalándolo. Entonces, creo que la gran diferencia de un mercado legal al ilegal es eso, Claro. porque más allá de eso hay gente muy buena en Estados Unidos y hay gente muy buena en España también. Totalmente de acuerdo, tío. Yo De creo... hecho, ¿cuántos extractores hay en Estados Unidos que son españoles o que vienen de aquí, italianos, españoles, Ajá. etcétera? ¿Y cuántos van para allá? Y cuántos americanos cuando vienen aquí a Barcelona, por ejemplo, para Spannabis, ven los productos que tenemos aquí hechos aquí y aprecian mucho la calidad que encuentran aquí en comparación con Estados Unidos también. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco vi un reportaje que hizo High Times aquí en Barcelona por el tema de la piatela, que también ha sido un golpe sobre la mesa de Europa, ¿no? Para volver a recordar que realmente el tema del hash nace de África, lógicamente, pero se ha tecnificado y profesionalizado aquí. O sea, no hay ningún país, bajo mi opinión, que tenga una cultura y un consumo tan fuerte de hachís como España. Eso es. Entonces, los americanos tienen cultura de hash relativamente joven, 20, 30 años, y de Isolator menos, y de Rosin menos. El Rosin salió igual aquí que allí, ¿me entiendes? Entonces, sí que es verdad que muchos americanos antiguamente cuando venían aquí y veían el hash, la cultura del hash, les empezó a interesar y empezaron a hacer hash ahí en Estados Unidos, pero es que hace 30 años casi nadie fumaba hash en Estados Unidos. Sí. Y aquí en España, o sea, está documentado que hace más de 200 años que la gente fuma hachís. O sea, desde que los árabes vinieron en la conquista y atrayeron el hachís, y esa cultura del hash se quedó instaurada en el sur de España y fue creciendo hasta que cubrió todo el territorio nacional. Entonces, en España hay una cultura de hash de muchos años. Tal cual. Sí, es totalmente cierto, tío. Realmente en ese aspecto podemos estar bien orgullosos porque además lo que decía antes, se ha profesionalizado y tecnificado mucho desde los típicos hachís marroquíes, ¿no? A pasar, digamos, a los materiales que estamos viendo ahora. Es un auténtico delirio. Fíjate, esta pregunta que a lo mejor es un poquito incómoda, es una pregunta que realmente también tenemos que hacer alguna que otra pregunta un poco toca pelotillas, ¿no? Un poquito también para las nuevas generaciones, para que también sepan un poquito distinguir entre el marketing, ¿vale? Y la intención real, ¿no? Pero si pudiésemos, digamos, o sea, ¿cuál consideras, digamos, que haya sido la mayor película, el mayor humo, la mayor mentira, digamos, que se haya, digamos, dado sobre toda esta cultura y que consideres, digamos, que ha hecho más mal que bien? O sea, si hay algo, digamos, dentro de esta cultura que consideres que se haya hecho incorrectamente y que se pudiese mejorar en los próximos años.
No te cortes, hermano. La verdad es que no me gusta meterme en camisas de 11 varas y juzgar de manera negativa el trabajo o la opinión de otra gente, pero bueno, pues no sé. Yo creo que la gente se tiene que enfocar en lo que se tiene que enfocar, y es en la pasión por hacer las cosas bien, ¿sabes? En el caso que nos ocupa, que es el hash, para hacer buen hash necesitas buenas flores, y para hacer un buen hash necesitas hacer selección de buenas flores específicas para hash. Entonces, lo importante es fijarse en eso y dejar un poco de lado Sí, la tontería y la separación. Exacto. Sí, tío, estoy contigo. De todas maneras, fíjate que yo, por ejemplo, a nivel de... Pero así, para decir cosas, pues se habla mucho de que el hash ahora, cuando se hace con liofilizadora y tal, que queda muy clarito y tal, que el hash blanco es bueno y el hash negro es malo. Eso es un bulo. Un bulo, porque hay muchos factores que afectan que el hash no sea blanco, desde la antiocianita y el color que le da la planta al mismo tricoma, a la oxidación, etc. Pero yo he probado hash que no es blanco y es de una calidad increíble. Y luego, para mi opinión personal también, decir que la Piatela es el mejor hash del mundo, también creo que es un error, porque cuando tú haces Piatela, para conseguir porque Piatela en sí es solo el nombre de una textura, no de una calidad, ¿vale? Sí que para conseguir esa textura necesitas una calidad concreta de tricomas para poder conseguirlo, pero para conseguir esa textura en el proceso de curado del hash pierdes terpenos. Entonces, si tú analizas el polvo con el que se ha hecho una piatela y la piatela al final del proceso, hay menos terpenos en la piatela que en el polvo. Qué curioso, ¿vale? Porque en el nivel de curado hay terpenos que se evaporan y se volatilizan y pierde un poco de aún estando olor. al vacío, aún estando... En algún momento deja de estar al vacío. Y hacer... Exacto. Piensa que cuando tú tienes el hash en polvo, lo tienes encapsulado dentro de la cutícula del tricoma. Cuando tú haces una piatela, en ese proceso lo que haces es meltear esas cabezas, sacar todo el jugo, exponer todos los cannabinoides y todos los terpenos a la presión atmosférica, a la temperatura y la humedad ambiental, y eso afecta en la pérdida posible de terpenos, ¿no? En cambio, cuando tú los tienes encapsulados dentro de la cutícula, es como que están más protegidos, y si eso lo mantienes en el congelador a baja temperatura, se va a quedar estable. Es por eso que Raquel me dijo que a ti te molaba el water en polvo, ¿no? A mí me gusta el hash en polvo, y en el momento que me lo voy a fumar, como trabajarlo y hacerme el porro. Eso es, tío. Pero no me gusta el hash curado. Claro, yo lo prefiero, digamos, fresquito también, para que sepa todavía a planta. Cuando ya se cura y sabe mucho a resina, también es cierto que cambian los efectos, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero dependiendo un poquito de lo que busques, pues puede ser interesante una u otra textura. Yo sí que le doy mucho preferencia al tema del orgánico. Nosotros las flores las desarrollamos con Living Soil, y quizá, digamos, una de las cositas que más le tengo en cuenta, digamos, sabes, a la hora del extracto, no sé qué opinarás tú, que el cultivo haya sido desarrollado en orgánico o en metodologías. ¿Tú en este aspecto notas diferencias o ves, digamos, que en el orgánico se pueden desarrollar terpenos a nivel más potente, como más cantidad, pero pienso que un biomineral bien hecho, bien lavado al final del proceso y de buena calidad, puede salir un hash también de muy buena calidad. Totalmente de acuerdo, tío, totalmente de acuerdo. Yo realmente voto, digamos, siempre por el Living Soil, porque al final nosotros sí que es verdad que notamos ciertas diferencias, pero creo que al final también el problema está en que las metodologías americanas, las metodologías basadas en minerales, conllevan, digamos, quizá una serie de materiales, una serie de instalaciones quizá para llevarlo realmente bien y sacar un producto totalmente perfecto, ¿no? Y quizá no es tan fácil como trabajar con un orgánico, donde con poco instrumento pues al final puedes obtener un producto top. Entonces al final es un poco eso, dependiendo del contexto de cultivo podría ser más interesante uno u otro concepto. Me estás dando oro a la comunidad, cabrón. Y además estás dando tu trabajo, hermano, que es lo importante, que la peña sepa, hermano, ¿me entiendes? Todo lo que hay detrás de vuestra vida.
que sepa el esfuerzo, ¿me entiendes?, que conlleva, hermano. A mí me está gustando mucho, hermano, y me está haciendo mucha ilusión, bro. Mucha ilusión. Vale. ¿Sabes qué pasa? A mí no me gusta entrar en polémicas Yo lo sé. y además yo pienso que hay muchísima gente mucho mejor que yo en todos los aspectos, ¿vale? Tal vez no hay muchísima gente que lleve 20 y pico años haciendo hash, fumando hash y rodeado de hash Ajá. en grandes cantidades, en calidades top, por todo el mundo como yo, ¿vale? Pero hay gente mucho mejor que yo en muchas cosas, ¿vale? Claro, tío. Entonces, yo solo quiero como contar un poco mis experiencias y mis vivencias y a partir de ahí si la gente puede como sacar algo positivo de ahí, perfecto. Jo, tío, quien no lo saque, bro, es porque no quiere, ¿sabes? Porque realmente la motivación, mira, solamente la motivación. Y yo mira que ya tengo, yo voy a cumplir ya 40 años, pero esto los chavales jóvenes, si a mí me está motivando y me está llenando de energía, tío, no imagino, ¿me entiendes? Lo que realmente, porque se puede conseguir cosas muy bonitas. Mira, a mí Entonces, mucha gente durante mi trayectoria me ha preguntado por redes, me encanta lo que haces, me gustaría hacer lo mismo que haces tú, cómo lo hago, dónde puedo presentar el currículum, tal. Y yo siempre les digo lo mismo, yo nunca he presentado un currículum, nunca a ninguno de mis trabajos canábicos, ajá. ¿vale? Siempre ha sido que o yo me he acercado a alguien o alguien se ha acercado a mí, pero siempre ha sido algo como una conexión por lo que alguien necesitaba y lo que yo le podía ofrecer, ¿no? Al final creo que es muy importante, si te gusta trabajar en este sector, buscar como el nicho dentro del sector en el cual tú crees que te puedes desarrollar mejor o puedes dar lo mejor de ti o lo que más te interesa y darle fuerte, fuerte, fuerte hasta que un día, sin que te des cuenta, alguien te dirá, quiero que trabajes para mí o quiero montar algo contigo. O un día tú mismo tendrás tanto conocimiento que dirás, vale, estoy preparado para montar mi marca o para montar mi proyecto o para irme a un país legal donde pueda desarrollar mi conocimiento que he tenido hasta ahora. Entonces, es un poco lo que volvíamos al principio, trabajar por pasión, por amor y darle y darle y darle y darle. Qué grande, y darle. hermano, qué grande, tío. Me vas a hacer llorar y todo, cabrón, ¿sabes? No, pues Yo que es que estoy es la muy... realidad, ¿sabes? Al final yo he tenido momentos de mi trayectoria que he estado en cookies, viviendo la vida increíble y tal, y momentos que he trabajado de diseñador gráfico en Biotabs, ¿vale? Porque también yo estudié diseño gráfico y trabajo de 8 horas de oficina por 1200, Ya ¿sabes? ves, ya ves. Entonces, Y que la has pasado putas o sea, he también. estado aquí y lo que siempre he intentado es seguir estando ahí, al menos ahí, Ajá, en este ajá. sector, que es lo que me gusta, aprender y intentar luchar por lo que me gusta y hacer lo que me gusta. Lo importante es persistir, intentarlo. Exacto. Desde luego, si no lo intentas, tronco, no hay nada que hacer. Mira, pues nada, nos queda una recta final y una de las preguntitas quizá, digamos, es un antes y un después, ¿no? Volvemos un poco a Europa y digamos, con todo este recorrido, con todos estos años que llevas, digamos, sobre todo en Barcelona, que al fin y al cabo es la capital del cannabis en Europa, en España, en Europa, ¿qué es lo que viste, digamos, en un momento dado que dijiste, hostia, esto va a marcar un antes y un después en la cultura? Esto no. Bueno, como hemos hablado, en los últimos 20 años el mundo del cannabis ha cambiado muchísimo y el mundo del hash sobre todo ha cambiado muchísimo, tanto en las técnicas, en las texturas, en las maquinarias, en los procesos. Para mí han habido como varios momentos que yo he visto que he dicho, wow, esto realmente va a marcar un antes y un después en todo lo que es el mundo del hash en concreto. El primero fue cuando salió la liofilizadora, cuando nos dimos cuenta que el hash se podía liofilizar y secarlo de manera perfecta, porque cuando tú secas el hash al aire, cualquier técnica que no sea con liofilizadora, siempre va a quedar un poco de agua en ese hash, siempre, un 0,00, siempre va a quedar algo. Y ese poco de algo de agua que queda hace degradar tu producto más rápido que si no lo hay, ¿vale?
Entonces la liofilizadora, aparte de secar el producto de manera perfecta, te da una velocidad y una cantidad de producto industrial. Entonces cuando ya trabajas en un mercado legal donde tu producción es diaria y es industrial y produces kilos de hash al día, ya no te sirve lo de secarlo al aire, ya tener una máquina que te da la seguridad, que te lo seca de manera perfecta, rápido, en 24 horas y estable, eso ha ayudado mucho a todo lo que es la producción de hash a nivel legal, ¿vale? Legal o no legal. Y luego la aparición del rosin, por ejemplo, me acuerdo, la aparición del rosin fue justo semanas antes de Spanavis. El chico vino a Spanavis, lo presentó en la Spanavis aquí en Barcelona. Estábamos, me acuerdo, con Marcus Babelman, Sam Schulman, Matt Beren de Great Gardener de Canadá y algunas personas más, y este chico apareció con eso y nos lo explicó y tal, y creo que eso también ha marcado el antes y un después para mucha gente que quiere fumar hash pero no lo quiere mezclar con tabaco. Y hasta que apareció el rosin solo podías fumar full melt, que es difícil de hacer y costoso de pagar, ¿vale? Y apareció este producto, el rosin, que es un poco más fácil de dabear, sea cual sea un poco la calidad, ¿no? Pero lo puedes dabear, lo puedes fumar en un vape, no necesitas tabaco, entonces hay muchísima gente fuera de España sobre todo que no fuman con tabaco y que se les ha abierto el mundo del hash gracias a lo que es el rosin. Entonces creo que el tema de la liofilizadora y el tema del rosin han sido como dos puntos que en los últimos 15 o 20 años han cambiado mucho lo que es la industria de producción y de consumo del hash, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Realmente lo de la liofilizadora ha sido una pasada. Yo me compré una también por hacer un poquito la experimentación y desde luego la calidad, digamos, de sabores que logra mantener al respecto, digamos, a cuando haces air dryed es demencial, ¿no? Sientes el sabor de la planta, ¿sabes? Es una Tengo cosa... que decir que antes de la liofilizadora ya secábamos el hash de maneras para que no se oxidara, que tuviera un color clarito, que se secara más rápido, etcétera, etcétera. De hecho, Ignasi, mi amigo Ice Gourmet, que es un gran hashmaker, uno de los mejores de España también, él me enseñó un poco esa técnica de meterlo en la nevera a baja temperatura, de rallarlo. Él me acuerdo que le gustaba más lo que era el microplaning. Yo nunca he sido fan de eso, pero de lo que él me enseñó, yo saqué un poco tu manera, mis tips y lo hice a mi manera. Yo siempre he sido de pasarlo por el colador, ¿vale? De pasarlo por el colador cuando está el hash aún mojado, ¿vale? Dejarlo en granos lo más fino posible y luego usar la técnica de Ignasi de ponerlo en la nevera, sin abrir la nevera, etcétera, etcétera, ¿vale? Para secarlo de una manera estable, temperatura fría, sin aire que oxide dentro lo que es el hash, etcétera, ¿no? Qué curioso, tío, qué curioso. Mira que yo había visto algún vídeo de la peña que lo hacía como acabas de decir, mojado, con el colador, tratándolo de... Fíjate qué curioso, tío. Ya te digo, yo la verdad es que de air dryed a liofilizadora, nunca lo hice de esa manera. Qué curioso. Pues vale, pues nos vamos a la siguiente preguntita, tío. Vale, pues Edu, nos vamos a las preguntas de carácter más un poquito competitivo. Estas preguntas muchas veces son incluso las preguntas que me pasan usuarios, porque ya sabes que la gente está un poquito perdidita. Y por ejemplo, una de esas preguntas es, cara, digamos, a hacer un extracto competitivo, ¿tú qué micrajes, digamos, tendrías en cuenta? ¿Cómo trabajarías, digamos, la extracción para una copa, ¿no? Para presentarla en una copa. Mira, antiguamente, toda la vida en España, sobre todo, siempre hablábamos de la malla 73, como que la malla 73 era la más buena, ¿no? Y de hecho, en los inicios, sí, era verdad, ¿no? Un poco también por el tipo de genéticas y por el tipo de extracción, cómo se hacía. Actualmente, que se trabaja en fresco, el tricoma cuando lo secas, se encoge, ¿no?
pero al estar hidratado es un poco más grande y hoy en día también las genéticas tienen unos tricomas un poco más grandes. Entonces, hoy en día para hacer una buena muestra para copa creo que se tiene que trabajar con las cabezas de tamaño 90 como muy pequeñas y de ahí hasta 140. Hay veces que en la malla 140 o incluso a veces en la 160, si consigues limpiarlo súper bien o utilizar como hago yo mi técnica de poner 2 mallas de 160, 2 de 190 y 2 de 220, consigues cabezas súper grandes con una cantidad de aceite increíble, ¿no? Entonces creo que las mejores mallas son las de 90 y 120 y a veces la de 140. Claro. De hecho, Frenchy era el que decía que su micraje favorito era 160, una vez que sí que estaba bien limpito, porque claro, si utilizamos la lógica de que el tricoma al final es una mochila, cuanto más grande fuese esa mochila, mayor cantidad, digamos, de sorpresa contendrá dentro, ¿no? Exacto. Y sobre todo cuando trabajas con plantas de exterior, que para mí son muy buenas para hacer hash, las cabezas son más grandes, ¿vale? Entonces encuentras calidad, a lo mejor mejor calidad, por ejemplo, cortaría en una 120 y no en una 90, porque hay cabezas mucho más grandes con una cantidad de terpenos y de cannabinoides mucho más que en las de 90 o de 73. Súper tip, hermano. Ya te digo, tío, la verdad es que es una pasada, tío. Yo la verdad es que lavo sobre todo exterior, porque de interior tengo una producción muy chiquitita y entonces al final pues no me da, tío, para llenar además la liofilizadora. Como te digo, creo que el exterior, si lo sabes cuidar y hacer la misma calidad de flor o de resina que en interior, es mejor casi la de exterior que la de interior. A mí me encanta, desde luego. Más grandes. O sea, la única pega que tengo es al final no poder trabajar resinas frescas porque no tengo una sala fría. Y al final, pues trabajar fresco, pues se me pega la malla, la cuchara, en todos lados, hermano. Es más complicado. Es una locura. Mira, precisamente hablando de la lavadora y demás, hay gente que trabaja con lavadora, hay gente que trabaja con remo. La verdad es que ayer, por ejemplo, estuvimos con Doc, nos comentó, yo trabajo todo en remo. ¿Tú qué prefieres? ¿Cómo te manejas mejor? Yo, o depende del contexto. Si puedo, prefiero remo, siempre, ¿vale? Porque puedes controlar mucho más. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una lavada a remo de 30 minutos que una lavada a máquina de 30 minutos, ¿vale? Porque la agresividad que le da la máquina no es la misma que tú le das. A lo mejor se podría comparar mi lavada a mano de 30 minutos con una de 10 minutos de lavadora a nivel de agresividad, ¿vale? Y muy suave quizá, ¿no? Tendría que ser la lavadora para que no lo... Exacto. Sí que es verdad que hoy en día hay maquinarias muy profesionales para lavar de manera industrial. Hablamos de lavadas de mínimo 5 o 10 kilos para arriba, que trabajan muy bien, ¿vale? De hecho, vuelvo a sacar el nombre de Ice Gourmet. Él como buen hashmaker creó una buena máquina de extracción que creo que puedes lavar 25 kilos al mismo tiempo de fresco. ¿Cuál es su marca? Kuf, ¿verdad? Se llama. Y su máquina funciona súper bien. Puedes controlar la velocidad, la potencia, todo. O sea, es bastante programable al gusto y trabaja muy bien. Te da un resultado de calidad casi igual que lavado a mano. Claro. Entonces, si consigues la misma calidad que lavado a mano hecho por una máquina, no te cansas, puedes lavar la cantidad que quieras, las veces que quieras. Claro. Entonces, si tu producción es pequeña y lo que vas a lavar es poca cantidad, recomiendo siempre lavar a mano. Como mínimo la primera y la segunda lavada, y luego si quieres hacer más lavadas, puedes tener una lavadora para hacer las últimas pasadas. Pero la primera y la segunda realmente se nota mucho la diferencia de lavado a mano y lavado a lavadora. Qué buen tip, tío. Y la verdad es que yo soy de los que lavan con lavadora, pero porque, macho, a mano me volví loco. Compré una vez un depósito, lo llené y le saqué un retorno tan bajito, quizás, sabes, que me desmotivé. Metí ahí una cantidad de hierba brutal y como no todas las resinas, no todas las hierbas, digamos, valen para lavar, quizá metí lo que no debía y me dio un retorno tan pobre. Sabes que al final hay tantos factores. O sea, hacer hash es muy fácil. Hacer isolator es muy fácil. Agua, hielo, mallas, buena hierba, batir, filtrar, secar, fumar. Muy fácil.
O sea, ahora mismo acabo de explicar cómo hacer isolator. Tal Sí, cual, no he tal explicado cual. todos los pasos. Muy fácil, Pero ¿no? hacer buena isolator Eso es es. muy complicado porque hay demasiados factores, pequeños factores que influyen al resultado final. Y como hay tantos, si fallas uno pequeño que crees que, bueno, esto no pasa nada porque es una cosa pequeña, Ajá. esta pequeña, más esta pequeña, más esta pequeña, al final hacen que tu hash sea de baja calidad, ¿no? Entonces, lo más importante siempre es primero trabajar con flores de buena calidad, donde no hay calidad no puedes sacar. Entonces, aunque seas el mejor extractor y tengas las mejores máquinas, si la materia vegetal con la que empiezas no es de buena calidad, olvídate de hacer un buen hash. Y luego el frío, la cadena de frío que siempre se ha hablado en el mundo del hash, es súper importante. Piensa que tú sacas tus plantas congeladas, las metes en un agua que tiene que estar entre 0 y 0,5 como mucho, tienes que aguantar esa temperatura durante todo el proceso, luego tienes que tener una sala fría para que cuando sacas el hash de las mallas no se quede pegado, no haya un choque térmico de diferencia térmica, tienes que poner el hash en la liofilizadora ya previamente enfriada con las bandejas frías o ponerlo en una nevera fría, etcétera, buscar un sitio frío y hasta que se seque tiene que estar en frío. Y luego el hash es una materia vegetal, como una planta, significa que se degrada con la temperatura, con la humedad, con la presión. El hash se tiene que guardar en frío. Si es para consumir de inmediato en los siguientes días, lo puedes guardar en la nevera, pero si no, recomiendo siempre al vacío o en un pote y al congelador. Es la mejor manera. Hace un año y medio, me acuerdo, se me descongeló mi nevera y todo y se me hizo un montón de hielo y semanas más tarde la descongelé y encontré una placa de hielo que dentro había una bolsa con un hash. Yo suelo poner la fecha del hash y era del... tenía como 4 o 5 años ese hash, ¿vale? Sí, sí, y lo abrí y estaba perfecto, como el primer día. Se había como melteado un poco por los días que estuvo la nevera apagada, pero estaba casi perfecto. Oh, qué pasada, hermano, qué pasada, tío. Pues macho, yo te voy a hacer una última pregunta, ya es para la gente y con esto vamos a terminar porque, macho, has dado oro a la comunidad, tío, y te lo agradezco de corazón. Pero si pudiéramos dejarle un mensaje a las nuevas generaciones, tanto de extractores como de cultivadores, simplemente a las nuevas generaciones que vayan a estar en el mundo del cannabis, ¿qué les dirías? ¿Qué les diríamos? Mira, en verdad lo hemos estado diciendo durante toda la charla. O sea, ponle corazón. Eso es. ¿Vale? O sea, es un trabajo duro, un camino largo. Si quieres dedicarte a nivel profesional y ganarte la vida en esto, ponle corazón, dedicación, estudia. O sea, cuando yo empecé no había gente haciendo cursos. Hoy en día hay gente profesional dando cursos y muchas veces veo que a la gente le duele como gastarse 500 o 1000 o 2000 euros en un curso, pero luego hay cursos de informática o de otras cosas que valen más caros y la gente se los gasta, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este sector, si quieres poder llamarte profesional, tienes que tener un conocimiento más grande que el que no se llama profesional y para eso tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ensayo y error y ponerle pasión y corazón. Eso es lo más importante. Luego, para el que ya está en el sector, ¿vale? Para el que ya vive un poco de ello y ya está metido en esto, es muy importante que os amoldéis al mercado. Este mercado, por desgracia, es muy cambiante. Hay momentos de gloria, hay momentos de pena. Y si tú en el momento de pena quieres vender tu producto como si fuera gloria, pues te va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces es importante adaptarse al mercado. A veces tienes que cambiar a genéticas que producen más en el mismo espacio y te dan el mismo rendimiento económico que antes con menos cantidad. Eso es. Pero una calidad mejor. Entonces es importante adaptarse al mercado porque al final, si quieres trabajar en esto, esto es un negocio y tiene que ser rentable. Tal cual, Entonces, tal cual. Trabajar con pasión, estudiar, culturizarse y adaptarse al mercado, simplemente es Muy un poco bien. mi consejo. Joder, Edu, pues tío, es un placer, muchas gracias. La crème gracia, señor Edu Blue Ice Tech,
Men, de corazón, Nada, ha sido un placer, muchas de verdad, gracias, para tío. mí también. Para mí siempre es un placer poder compartir mis vivencias y mis experiencias, y si la gente saca cosas positivas de ello, yo me alegro. Al menos espero que hayan pasado un buen rato escuchando mis anécdotas, y nada, si queréis un día compartir algo de fumar conmigo, disfrutar de un buen rato, os recomiendo que vengáis a Barcelona, a la Crem Gràcia. Aquí estamos, desarrollamos este proyecto cultural que es la gran historia del cannabis, junto a Stefan y a Mosi Giant. Nada, hacemos un montón de actividades culturales, artísticas, musicales. Súper guay, Nos tío. gusta decir que la Crem es más que un club canábico, es un espacio social, cultural y artístico, donde no trabajamos con hierba y hash, sino trabajamos con sentimientos y sensaciones, que eso engloba un poco todo, ¿sabes? Eso es. Pues macho, os auguro, ya has tenido un gran pasado, continúas teniendo un gran presente. Gracias. Y estoy seguro de que tendrás un futuro cojonudo. Así Muchas que gracias. Sigue dándole caña, por favor, porque es muy importante que personas como tú estén, digamos, y además sprayen, dispersen ese conocimiento. Así que en nombre de la comunidad y del podcast, tío, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, como digo, creo que también es muy importante hacer el trabajo que tú haces de difusión y de reunirte con la gente que crees que puede dar algo que ofrecer a la comunidad, y nada, gracias por invitarme e incluirme en tu podcast. Nada, hermano, es un placer, ya te digo, vamos a darle a la gente lo que necesita, y luego ya que ellos decidan hacia dónde y con quién encaminarse. Okay. Gordo, al lío, hermano. Sido inspiradores de la ley de Alemania, de la de República Checa, y no tenemos la misma propia, ¿no? Considero que esta gente, al final, el idioma que entiende es el idioma de la pasta. Si Trump desclasifica ahora el cannabis y el tratado de la OTAN ya no lo cumple, igual los demás miembros tampoco tendría sentido que lo cumplan. El que si las federaciones, las organizaciones actuales no escuchan, pues habrá, digamos, que desgraciadamente crear otra con sangre nueva, y ya somos la solución. No queremos ser el problema, queremos ser la solución en todos los ámbitos. Aquí los verdes son 4 gatitos. No, claro, el caso de Alemania es totalmente diferente.